Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Un gusto arrancar una nueva semana en nuestra lectura cronológica de la Biblia. Hemos visto en las últimas semanas todo lo que ha sucedido respecto a los sucesos que fueron anunciados por Sofonías, anunciados por Isaías, anunciados por Jeremías y finalmente sucedieron. El pueblo de Jerusalén se mantuvo en sus pecados, no buscó arrepentirse delante de Dios y finalmente fueron invadidos, derrotados por los babilonios y su templo fue destruido. Y ante semejante trauma que toca las raíces más profundas de toda la identidad nacional de Israel, claramente quedaba una pregunta en el aire. ¿Realmente Dios está con nosotros? ¿Realmente nosotros somos su pueblo? Si Dios hubiera estado de nuestro lado, ¿por qué permitiría que todo esto tan malo nos sucediera? ¿No hubiera hecho Dios algo por nosotros? Esas preguntas podrían sonar algo válidas, pero tienen un problema, que no están sabiendo reconocer que todo ese castigo en realidad es la retribución por su maldad. No se trató solamente de que Babilonia era un imperio más fuerte y por eso los venció, sino que Dios mismo utilizó a Babilonia como una herramienta para traer su justo juicio sobre ellos. Todo esto, repito, generó una fractura, generó todo un movimiento en la identidad de ese pueblo. El libro que hoy vamos a reseñar, el libro de Lamentaciones, busca dar como un discurso de respuesta ante ese trauma. No es una explicación de cómo fue que ocurrió militarmente la invasión de los babilonios a Jerusalén, sino más bien es una respuesta sobre cómo vivir después de lo ocurrido, cómo entender a Dios después de lo ocurrido, cómo entender nuestra identidad después de lo ocurrido en el año 586 a.C., donde la ciudad fue destruida, las casas y el templo fueron incendiados, el muro de la ciudad fue convertido en ruinas, hubo muerte, hubo hambre, hubo deportación. Y por eso este libro en el idioma original tiene un nombre que es una expresión, más que un título, un nombre, es una expresión Einhak, que es algo así como decir, ¿Cómo fue que esto pasó, verdad? Y de ahí es que cuando se hace la traducción del hebreo al griego, en la traducción de la Septuaginta, el nombre que se le asigna a este libro tiene la connotación de lamentarse, y de ahí llegó hasta el idioma español y por eso lo conocemos de esta forma. Pero originalmente era como una expresión de asombro, una forma de decir ¿cómo es que esto ha pasado? Lamentaciones capítulo 1 nos va a encontrar que hay unos pequeños titulitos que van dando como un orden secuencial a cada uno de los párrafos que vemos en este libro. Eso es lo que se conoce como un acróstico. Es como cuando nosotros en la actualidad en el idioma español le decimos a otra persona, mira, te voy a explicar el ABC de esta situación. Y entonces cuando decimos así el ABC es como decir, ok, te lo voy a explicar en orden. Bueno, este poema de Lamentaciones capítulo 1 tiene un orden de este alfabeto hebreo, por eso es que vemos que comienza con la primera letra Aleph y va a tener entonces 22 secciones de declaraciones breves que son referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y esto es muy significativo desde un punto de vista de creación literaria, porque lo que está contando este capítulo es todo el dolor, el caos, todo lo que se vivió históricamente cuando se dio la destrucción de Jerusalén. Pero muy interesantemente, el
poeta o el profeta, como lo queramos ver, en vez de transmitir todo ese desorden, toda esa violencia, lo ordena de esta forma por medio del alfabeto hebreo. Entonces esto también ya nos comienza a dar algunas pistas de la estructura general que el libro quiere comunicar. En este capítulo 1, la ciudad de Jerusalén es ilustrada como una mujer en dolor, como una mujer que llora, que se lamenta porque ha sido maltratada. Este recurso literario de ilustrar a una ciudad como una mujer es algo que hemos visto varias veces en el Antiguo Testamento y también incluso en el Nuevo Testamento lo llegaremos a ver también. Era algo que ellos entendían de esta forma, personificar a una ciudad como una mujer o en algunos casos como un hombre, era una forma de transmitir de una forma muy vivencial este dolor que está sintiendo esta ciudad, que es como una mujer que ha sido maltratada, cuyos hijos han sido enviados al cautiverio en medio de pueblos extranjeros. Jerusalén sufre por causa de sus muchos pecados, ha quedado desnuda, hambrienta e impura. Y aquí cuando dice que es como una mujer que ha quedado desnuda, no debemos imaginarnos que es una alusión a una desnudez física, sino que en la antigüedad y aún en la actualidad quedar desnudo públicamente delante de la gente o por lo menos con alguna parte privada expuesta es algo sumamente vergonzoso. Y esta es la idea de lo que aquí se quiere transmitir. Esta ciudad que se creía privilegiada delante de Dios, escogida delante de Dios, ahora ha quedado sin ningún tipo de gloria, sin ningún tipo de honor, ha quedado desnuda ante los demás. Pero esa desnudez es porque se ha contra del mandato del Señor. Todo esto me hace llorar, nadie me consuela. La expresión que viene aquí en este primer capítulo de Lamentaciones. Es una forma de declarar un dolor de lo que aquí este pueblo ha vivido históricamente. Muy importante, la tradición generalmente le ha atribuido este libro de Lamentaciones a Jeremías, pero eso es algo de la tradición. En ningún lugar de los capítulos de este libro de Lamentaciones vamos a encontrar que diga vino palabra del Señor a Jeremías o yo Jeremías escribo esto. No, ese tipo de declaraciones no le dicen en ningún lugar, sino que tradicionalmente se le asignó porque se encuentran expresiones como esta del lloro, de que nadie me puede consolar, también en el libro de Jeremías, y como Jeremías fue un profeta en Jerusalén que estuvo presente siendo testigo cuando Jerusalén fue invadida, cuando Jerusalén fue destruida, entonces por eso se le suele históricamente asignar, pero es una tradición, el libro en sí no lo dice. Así es que nosotros también lo dejaremos desde esa perspectiva abierta. Lo importante es que el libro rescata esta forma de manejar este duelo por la ciudad que ha caído desde una perspectiva del entendimiento delante de la acción que hemos hecho para ofender a Dios. Y por eso es palabra de Dios y por eso se sigue estudiando hasta el día de hoy. Hay una declaración en Lamentaciones capítulo 2 donde vemos que se explica que no fue un tema de los babilonios, sino que fue Dios mismo quien ha castigado a Jerusalén a través de los babilonios. Se indica que fue Dios el que hizo que este pueblo cayera, el que hizo que este pueblo fuera rodeado, fuera desterrado. Así es que no se trata, como lo he mencionado, solamente de decir es que Nabucodonosor es más fuerte, sino que quien derribó, quien destruyó, quien entregó, quien abandonó a este pueblo ha sido Dios. Los profetas también se menciona de Jerusalén
en realidad fueron engañadores porque dieron visiones falsas, porque no denunciaron la maldad. Y esto es muy interesante porque cuando nos habla de profetas con visiones falsas, pues claramente nosotros decimos, es un falso profeta. Pero detengámonos un segundo, analicemos. Aquí Lamentaciones le está hablando a los judíos de Jerusalén, les está hablando después de que esto sucedió, tanto los que están en Jerusalén como los del exilio y el posexilio. Era una forma de entender, vean, ustedes atendían con sus oídos, le daban atención a gente que les hablaba lo que ustedes querían escuchar, gente que les calmaba la conciencia, gente que les anunciaba que tranquilos, que todo está bien, que vendrá el año de tu bendición, vendrá el año de tu paz, vendrá todo lo bueno para ti. Bueno, ¿qué nos dice Lamentaciones? Que esas son visiones falsas, porque todos esos profetas no llegaron a denunciar la maldad del pueblo para que el pueblo se arrepintiera. Y eso es algo que hasta el día de hoy nos sigue sucediendo en muchas de nuestras iglesias. No me refiero necesariamente adentro de las iglesias, sino en lo que rodea a las iglesias. Aún hasta el día de hoy hay muchas falsas visiones, falsas declaraciones que le anuncian a las personas lo que quieren oír, mas no lo que necesitan oír. Lamentaciones capítulo 3 nos presenta ahora esta experiencia de derrota, ya no como una mujer lamentándose, sino más bien ahora bajo la personificación de un hombre que ha sido castigado y que ahora se encuentra preso y en tinieblas, que no tiene a nadie que le auxilie. Pero aún en medio de todo ese dolor, tiene esperanzas en que Dios no lo ha abandonado del todo, porque la prueba es de que aún ellos no han sido totalmente consumidos. El Señor entonces aún se acuerda de ellos. El Señor es bueno para aquellos que esperan en Él. Y hay una declaración hermosísima en este capítulo 3 de Lamentaciones. El Señor nos ha hecho sufrir, pero no lo ha hecho de corazón. Otra forma de traducirlo es que el Señor nos ha castigado, pero no porque eso sea de su agrado. Dios nos sigue mostrando su compasión. Sí, el juicio del Señor vino como una forma de purificar a este pueblo, pero no significa que Dios se regocije, que disfrute tener que hacer todo esto. Dice Lamentaciones capítulo 3, el Señor lo hizo, pero no de su corazón. Lamentaciones capítulo 4 nos vuelve a explicar que el castigo de Dios no fue un antojo, no fue algo arbitrario, sino que fue la consecuencia de la injusticia y la maldad de ese pueblo, pero no solo del pueblo, sino también de los gobernantes, de los sacerdotes, de los profetas que tenían las manos manchadas de sangre inocente. Ahora, también en el destierro, se encuentra que ha caído el ungido del Señor. Y recordemos que la palabra ungido es lo que en el idioma hebreo se decía como Mesías. Y entonces esto pues a nosotros como lectores cristianos nos puede llamar poderosamente la atención. ¿Cómo es eso? Que el Mesías, el ungido del Señor, ha caído en el destierro delante de las naciones. Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ungido del Señor, hay que revisar muy bien el contexto, porque esa es una expresión que muchas veces, como posiblemente es acá, es una alusión a el rey en Jerusalén, pero no a cualquier rey, sino a un rey descendiente de David. Y según lo que habíamos leído hace días atrás en Segunda de Reyes y en Jeremías, posiblemente esto es una referencia a Joaquín, que fue un rey en Jerusalén que fue llevado al exilio en Babilonia, pero que después de 37 años en el exilio fue liberado. Y esto claramente era para ellos un motivo de esperanza de que el linaje de David todavía estaba presente. Lamentaciones capítulo 5 describe las dificultades de vida que experimenta ya no
la mujer de los primeros capítulos o el hombre del tercer capítulo, sino todo el pueblo que está en el cautiverio y que tiene que esforzarse mucho trabajando tan solo por un poco de pan. ¿Recuerdan cuando leímos el libro de Deuteronomio? Que nos decía que bendito serás en el campo y bendito en la ciudad, y que la tierra producirá, la tierra dará su fruto. Todas esas eran bendiciones si el pueblo se mantenía fiel al pacto. Pero ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Que el pueblo en el exilio, sin la tierra de la bendición de Dios, tiene que trabajar muchísimo solo por un poco de pan. En este cautiverio ya no hay gozo, sino que el canto y la danza se han convertido en lamento, el corazón desfallece, los ojos se apagan, y para el pueblo ha sido como perder la corona de la cabeza. Es perder la dignidad, perder la identidad y perder el templo. Ay de nosotros que hemos pecado. Pero aún en medio de todo esto, el libro cierra con una transición interesantísima. Parecería que todo han sido quejas y lamentos, pero el libro termina diciendo: Dios, aunque todo esto ha pasado, tu trono permanece eternamente, de generación en generación. Aunque ya no tengamos templo, tú, Señor, no has perdido tu gloria. Señor, permítenos volver a ti y volveremos. Vean que el libro cierra con esta expresión de gracia, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos permita reconciliarnos una vez más con Él para volver a ser plenamente su pueblo. De manera general, este libro de Lamentaciones nos intenta dar una orientación para la pregunta: ¿cómo seguir creyendo en Dios después de que fue Dios mismo el que permitió que su templo fuera destruido? Si el templo representaba la presencia de Dios y también representaba que Dios protegía a la nación, ¿por qué todo cayó en el año 586? Era como que Dios nos estuviera desechando. Bueno, Lamentaciones, este libro, nos da una respuesta preliminar y nos enseña algo que es importantísimo. Dios no es el templo no es Dios. El templo puede caer en ruina, Jerusalén puede ser quemada, incluso la monarquía de David puede desaparecer, pero Dios permanece eternamente como rey. En su trono no ha perdido ningún tipo de gloria. Y esa es la mayor lección que este libro nos deja. También, en segunda instancia, que nos enseña a nosotros como creyentes, como lectores en el siglo XXI, que está bien quejarse y lamentarse y clamar delante de Dios, que también eso es una forma de expresar nuestra fe. El creyente debe reconocer su pecado, y cuando lo hace, eso genera dolor, y a veces podemos cuestionarnos, a veces podemos sentirnos mal, pero todo esto nos debe recordar al final que la misericordia de Dios es nueva todos los días y que aún podemos seguir esperando restauración delante de Él. Nos vemos mañana para iniciar el libro del profeta Ezequiel.